¿Qué tal? Hoy vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. Em, ¿De qué se tratan los sistemas de ecuaciones? Vamos a explicar un poquito la teoría de esto. Es un poco densa la teoría, ya que, bueno, posteriormente veremos la aplicación y la aplicación es bastante sencilla, pero la teoría en sí es bastante densa de poder abordar. No es tan sencillo. Voy a intentar explicarlo bien, ya que vamos a meterlo en un poquito los conceptos de álgebra lineal para comprender por qué son sistemas de ecuaciones lineales y por qué no se pueden hacer con los cuadráticos. O sea, es que sí se pueden, pero no es tan sencillo como parece. ¿Ya? Entonces, eh, decimos, un sistema de ecuaciones en general para muchas ecuaciones polinómicas de grado n lineales son de la siguiente manera. Entonces, de manera general, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener un polinomio sobre un polinomio sobre un polinomio sobre un polinomio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese polinomio va a estar igualado a cero o a un coeficiente. Entonces, de esa manera, uno tiene una ecuación polinomial bastante larga. Escribámosla de hecho. Entonces, tenemos un polinomio con una variable, con dos variables, con tres variables, por ejemplo, más punto, 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 hasta llegar a uno de n variables, por ejemplo. Ya, ahí tenemos uno. Vamos con el segundo. Vamos a escribirlo de manera general. Más punto, punto, punto. Más, ahora estamos con la línea 2. Y pongamos que ya, vamos a alargar esto. Punto, punto, punto. Y llegamos hasta uno que tiene grado n, por ejemplo. O sea que tiene n coeficientes. Ya, lleguemos hasta un n polinomio. ¿Ya? Entonces, x sub 1 más a sub n2 por x sub 2 más a sub n3 por x sub 3 más punto, 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 más a sub n por x a la n es igual a b sub n. Entonces, aquí vamos a poner los tres puntitos para indicar solamente que hay una continuidad. O sea que hay muchas cosas entre medio acá. Ya. Esto como tal se le conoce como sistema de ecuación lineal de n variables. Es un poco complejo entenderlo la primera, pero uno puede ir notando ciertas cositas. Por ejemplo, podemos decir que a sub ij pertenece a los reales, pero vamos a numerarlo, de hecho, de una manera un poquito más simple. 1, 2, punto, 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 está bien. Ya. Entonces, elementos que podemos ir notando. Estos de acá son coeficientes reales. Y vamos a decir que estos también son coeficientes reales. O sea que a sub y j pertenecen a los reales. O sea, son coeficientes. Ese es coeficiente, este es coeficiente, ese de aquí también, el otro es coeficiente, ese es coeficiente, este también, ese también, ese también. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los b también. Con los b no podemos ignorarlo. Entonces, b sub n para todo n igual a 1, 2, punto, punto, punto. También son coeficientes reales. O sea, cuando uno tenía una ecuación general, por ejemplo, esto, 3x más 2 es igual a 1, estamos diciendo que en esta parte el 3, el 2 y el 1 son coeficientes. Si es que quisiéramos generalizar esto, podríamos escribirlo así. A sub 1x más a sub 2 es igual a b sub 1. ¿Ya? Eso sería técnicamente. Ahora, ¿qué podemos notar? Las variables. Acá tenemos una variable, una, pero esa variable se va repitiendo hacia abajo. También acá tenemos una variable x sub 2, también se va repitiendo, x sub 3, x sub n. Todas estas variables hacia abajo se van repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resolver este tipo de ecuaciones es muy complicado. Que esto, hay otra manera de escribirlo, una manera matricial, pero resolver este tipo de ecuaciones es extremadamente complicado, en especial cuando pierden un poco la linealidad.
De hecho, para eso hay cursos completos como métodos numéricos, hay cursos especiales para tratar este tipo de ecuaciones que se llama álgebra lineal, que quizás más adelante lo van a estar viendo, si es que deciden estudiar alguna carrera de ciencia e ingeniería. Entonces, este procedimiento es muy largo. Hay muchos métodos de resolver esto, pero esos métodos se basan en poder expresar esto de una manera lineal. O sea, esto se puede expresar de otra manera. Entonces, reescribiendo, esto se puede expresar de una manera matricial. ¿Cómo significa eso? Vamos a escribirlo como una matriz. A sub 1, 1, A sub 1, 2. Muchos ya han visto esto en física como tal. En física ya han podido ver que una matriz cuando escriben el vector X, X y Z, pero esto en general lo suelen anotar como I tongo, J tongo, K tongo. Y aquí suelen ponerle una variable, o sea, un valor. Por ejemplo, un X1, un X2, un I1, un I2, y hasta un Z1 y un Z2. Cuando muchas veces les piden resolver esto, dicen ya, encuentra el valor de, por ejemplo, esta matriz. Dicen, ya tengo que resolver esa matriz. Entonces toman I y la multiplican por Z2 por I1 menos Z1 por I2. Menos, ahora toman el valor de J, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se le llama encontrar el determinante. Y eso suelen hacerlo cuando trabajan con una matriz y encuentran el producto cruz. O sea, el área de esto. Ya, pero no nos vamos a escapar tanto de esto porque igual es complejo de entender. Sigamos reescribiendo esto. Entonces, A sub 2 1, A sub 2 2, punto, 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 A sub 2 n. Y así podemos llegar hasta abajo, hasta un n1, punto, 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 hasta un n2, punto, 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 hasta un nn. Ahora, esto tiene una explicación de por qué se escribe de esta manera. X1, X2, punto, 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 hasta un xn. Lo voy a explicar de inmediato. B1, B2, punto, 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 hasta B sub n. Ya. ¿Por qué se suele reescribir de esta manera? Porque cuando uno multiplica las matrices, en general dice, vamos a multiplicar filas por columnas, porque esta es una operación de producto, acá, a pesar de que no se vea. Entonces decimos, fila 1, elemento 1, por solución 1, elemento 1, fila 2, elemento 2, por 2, punto, 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 y hasta así con el n. Y luego vuelven a hacer eso con la segunda fila. Y bueno, esto es igual a b sub 1. Entonces, básicamente, al reescribirlo de esta manera, lo que están intentando hacer es acotar un poquito el procedimiento de escribirlo así. Donde a esto se le suele llamar la matriz de coeficientes, la matriz de soluciones y un vector cualquiera. Un vector de solución, como quieran llamarlo. ¿Ya? Ya. Para suerte de nosotros, no tenemos que estudiar esto. De hecho, es muy difícil. Pero para el siguiente sistema de ecuación, nosotros tenemos que saber que hay un vector de solución, que sería este. Y gráficamente, ¿cómo lo podemos o cómo podemos escribir este vector de solución? Al igual que cualquier sistema de ecuación. Podemos pasar este término, que sería la matriz de coeficientes, dividiendo. Entonces, pongamos que este lo vamos a llamar de otra manera, para no escribir algo tan grande. Un vector A, por ejemplo, A sub n por n. A este lo vamos a llamar un vector X sub n, y a eso un vector B sub n. Entonces lo podemos pasar dividiendo. Entonces podemos multiplicar por 1 sobre A sub nn, y esto nos va a quedar el vector solución de largo n, que sería A sub nn a la menos 1 por B sub n. Y con eso estamos. Entonces, se fijan, el procedimiento básicamente fue lo mismo que resolver un sistema de ecuación normal. Pero claro, ahora hay temas de razón humanas también, hay temas de capacidades cerebrales. Por ejemplo, que no podemos imaginarlos, ¿qué va a pasar más allá de un vector de 3 por 3, por ejemplo? Porque sabemos que un vector de 3 por 3, la intersección serían planos, o sea, no planos, sino que sería algo en el espacio. Por ejemplo, si tenemos dos planos en el espacio, si tenemos un espacio y le damos forma,
Y por ejemplo, pongamos que la primera solución sea una recta. Y como estamos en el espacio, va a ser un plano. Por ejemplo, este plano. Pongamos que sea justamente ese plano. Y a este vamos a poner el nombre, X, Y y Z. Entonces, acá tenemos el primer sistema de ecuación, o sea, el polinomio 1 es igual a b sub 1. Y pongamos que tengamos otro más. Ahí tenemos un segundo plano, que podemos ver gráficamente que se están intersectando acá, en esta región. Y podemos ver un tercer plano, por ejemplo, uno con verde. Y este lo vamos a representar hacia atrás. Entonces tenemos esa pequeña región. Y esa pequeña región sería la solución. Ya. Entonces, como podemos ver, estos son planos. Son cosas que nosotros los podemos imaginar, son cosas que están en el espacio, pero más allá de 4 dimensiones, esto es difícil, por un tema de una óptica razonable, ya que no podemos enfocar esto. Ya. Esto sería como un poquito de teoría. ¿Por qué lo explico? Porque hay un método que sirve para solucionar sistemas de ecuaciones de 2 por 2, que es lo que vamos a estudiar, que viene de acá y se llama el método de Kramer, que va a ser una pequeña ayuda que nosotros vamos a tener. Eh, no sé si vamos a alcanzar a hacerlo y no sé si voy a querer enseñarlo también, pero ya bueno, vamos allá. Entonces no perdemos nada. Ya. Entonces, vamos a explicar un poquito la clase de hoy. Ya. Entonces, fuera de la introducción, vamos con lo que tenemos que estudiar, que son los sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. Ya. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 básicamente son dos ecuaciones de primer grado que se están intersectando bajo un plano como tal. Entonces, sus soluciones van desde los reales hacia los reales. Entonces, ¿cómo lo podemos describir esto? Entonces, si tenemos un sistema de ecuación o una ecuación lineal, ustedes dicen que la ecuación sería de la forma y es igual a mx más n. Ya, es una ecuación lineal o una función lineal, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto nosotros también lo podemos escribir de la siguiente manera. Uno dice, ya, ¿qué pasaría si es y fuera de la forma, por ejemplo, a sub b x más c sobre x? O sea, c sobre b. Y ustedes dicen, ah, ya, perfecto. Esto yo lo puedo factorizar por 1 sobre b. Entonces va a quedar ax más c. Y puedo multiplicar por b. Entonces va a quedar y por b es igual a ax más c. Y puedo pasar el a hacia el otro lado restando. Básicamente estoy sumando a por x. El, el inverso aditivo. Entonces vamos a tener de la forma menos a por x más y por b, o b por i, es igual a c. Listo. Entonces, de esa forma, uno tiene una manera de poder escribir un sistema de ecuación lineal. Claro, no necesariamente tiene que ser así, porque perfectamente esto puede ser, vamos a hacer un paralelo, puede ser de la forma y es igual a menos a x más c. Y podemos pasar sumando a la x. Entonces va a quedar ax más 1 por i es igual a c. También puede ser de esa manera. Hay muchas maneras de representar esto. En general se suele representar de esta manera, un poco por bibliografía, ya que nosotros vamos a trabajar con esto. Esto es solamente bibliografía. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para generalizar. Generalizar. Entonces, cada vez que nosotros trabajemos algo con forma canónica, es porque podemos hacer algo, pero lo queremos generalizar un poco para todo. ¿Ya? Entonces, si tenemos dos ecuaciones lineales, podemos expresarlo de la siguiente manera. Ya como pudimos generalizar esto, podemos decir esto va a ser A1 por X más B1
por y es igual a un c sub 1, y este es a2 por x más b sub 2 por y es igual a un c sub 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. O sea, tenemos dos ecuaciones. Esto como tal son funciones. Eso es lo que quiero que vean de inmediato. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero estas son funciones lineales. Funciones lineales que van desde R hacia R. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Ya que nosotros pudimos expresar este sistema de ecuación como son funciones, hay una forma de representar esto. Entonces, al ser funciones, nosotros podemos representar esto en GeoGebra, ¿ya? O podemos hacerlo a mano. Para esto vamos a tomar un pequeño ejemplo de un sistema de ecuación. A ver, vamos a hacer todo el ejercicio con el mismo sistema de ecuación porque quiero que vean que siempre vamos a llegar al mismo resultado. Y quiero que sea distinto, quiero que no sea algo tan complejo, pero que no sea algo tan difícil como tal. Em, a ver, ya, vamos a tomar el siguiente sistema. Por ejemplo, em, bueno, vamos a generalizar primero y después vamos a tomar un sistema, ¿ya? Entonces, al ser funciones, esto uno lo puede representar en el plano en función de y. Claro, si ustedes meten estos valores como tal a GeoGebra, GeoGebra se los va a tomar. Entonces, al ser funciones surge el primer método, que lo voy a poner acá arriba, que se llama método gráfico. Método gráfico. Y esto lo van a comprender ya en la otra clase. No, en dos clases más, cuando nosotros veamos funciones. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? Consiste en una intersección de ambas funciones mediante esta ecuación generalizada, donde nosotros vamos a generar una igualación. O sea, que vamos a decir, ya, al representar en el plano, vamos a poner que este es un plano cartesiano, que este es R, y este también es una recta real. Y a esto le pueden poner un nombre. Dicen función de X es igual a Y. Y este le pueden llamar X, por ejemplo. Fíjense que tenemos ahí, que va desde los reales hacia los reales. Perfecto. Entonces, estas ecuaciones uno las puede representar. Dice, perfecto. Por ejemplo, acá tengo la primera ecuación. A sub 1x más b sub 1 por y es igual a c. Bueno, si ustedes despejan y, les va a quedar de la forma y, b1 por y, voy a hacerlo entre paréntesis, es igual a menos a sub 1 por x más c. Y pueden multiplicar por 1 sobre b sub 1. Entonces les va a quedar y es igual a menos a sub 1 sobre b sub 1 x más c sub 1 sobre b sub 1. Fíjense que tenemos ahí. Eso es lo mismo que hicimos acá. Generalizar. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos una función lineal que se suele escribir de la forma mx más cn. Esto es la forma canónica, por bibliografía solamente. ¿Ya? Voy a hacerlo con color amarillo para que se vea. Y podemos representar la otra función como tal. Y, por ejemplo, digamos que va por acá. Ahí tenemos la otra función. Entonces sería a sub 2 x más b sub 2 por y es igual a c sub 2. Y bueno, aquí también podemos hacer lo mismo, así que vamos a acotar esto un poquito. Menos a sub 2 sobre b sub 2 por x más c sub 2 sobre b sub 2. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver al representar ambas funciones? O ambas ecuaciones, como queramos llamarlo, que estos intersectan en un puntito en el plano. Entonces, hay un puntito acá donde se intersectan. Ese puntito tiene una coordenada. Tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Entonces, a esa coordenada como tal, a la coordenada, pueden llamarlo S es igual a X sub 1, Y sub 1. Le llamamos solución del sistema.
Y esa es la gracia. Cuando uno hace el método gráfico, hace que básicamente GeoGebra represente esto y que intersecte las ecuaciones. ¿Ya? Eh, vamos a representar Vamos a representar y vamos a hacer un problema respecto a esto. Ya, vamos a hacer el siguiente. Como ejemplo, vamos a resolver el siguiente sistema. 2x más y es igual a 3, menos x más 2y es igual a menos 1. Perfecto. Eso lo vamos a intentar llevar a GeoGebra. Entonces, vamos a copiar eso, porque a mí se me olvida. Y lo vamos a llevar a GeoGebra. Entonces, vamos a ir a la herramienta de GeoGebra, o Desmos, el que quieran ocupar, y van a escribir el primer sistema, o sea, 2x más y es igual a 3. Y tienen el primer sistema. Entonces, pueden escribirlo en función de y o como sistema. Y el otro es menos x más 2y es igual a menos 1. Y tienen la primera intersección. Entonces, la solución de este sistema gráficamente sería 1,4 en x y 0,2 en y. Vamos a sacar una captura y la vamos a pegar en el apunte. Entonces, dos cuadritos, vamos a dejar de 4 por 4 solamente. Ya 4 por 6. Lo vamos a guardar y lo vamos a ir a nuestro apunte. Entonces, acá vamos a llegar y vamos a pegar nuestra foto. Perfecto. Ahí lo tenemos solucionado. Y lo sale justo la solución ahí. Entonces, la solución por el método gráfico es 1,4,0,2. O x es igual a 1,4 e y es igual a 0,2. ¿Ya? Ambas formas de escribirlo están correctas. Ya, esa es la primera forma que tenemos de solucionar un sistema de ecuación de 2 por 2. Ahora, hay otros métodos que se llaman los métodos algebraicos. Los métodos algebraicos son un poquito más entretenidos, ya que no necesariamente tenemos que tener herramientas para poder graficar esto, porque graficar muchas veces es un poco complicado y los cuesta. Y para esto están los métodos algebraicos. Entonces, vamos acá y vamos a poner métodos algebraicos. Métodos algebraicos. Ya. ¿Para qué sirven los métodos algebraicos? También para solucionar un sistema de ecuación. Entonces, vamos con el primer método algebraico, que se llama la igualación. ¿En qué consiste el método de la igualación? El método de la igualación consiste en poder igualar ambas ecuaciones ocupando una variable para eliminar la otra. Entonces, de forma general, si uno tiene sistema de ecuación, a sub 1x más b sub 1 por y es igual a c sub 1, y a sub 2 por x más b sub 2 por y es igual a c sub 2, lo que uno puede hacer es tomar esto e igualar una variable. Por ejemplo, despejemos cualquier variable. Podemos despejar la variable x o podemos despejar la variable y, como nosotros queramos, ¿ya? Yo en este caso voy a despejar, por ejemplo, la variable x. Entonces, despejando la variable x va a quedar a sub 1x es igual a menos b sub 1 y más c sub 1, y la de abajo va a quedar a sub 2x es igual a menos b sub 2 y más c sub 2.
La primera la podemos multiplicar por 1 sobre a sub 1 y la de abajo también, pero por a sub 2. Entonces, esto nos va a quedar x es igual a menos b sub 1 sobre a sub 1 por i más c sub 1 sobre a sub 1 y la de abajo va a quedar x es igual a menos b sub 2 sobre a sub 2 por i más c sub 2 sobre a sub 2. Entonces, de esa manera nosotros pudimos despejar esta variable. Ahora, ¿qué más consiste el método de igualación? Por eso se llama igualación. Dice, para este método, una vez despejada la variable, la variable escogida, igualamos. ¿Y de qué forma vamos a igualar? Vamos a decir que esa variable escogida, es igual a esa variable escogida. ¿Y por qué resulta? Porque si ustedes igualan estas dos variables, lo que van a estar generando va a ser que esa parte sea igual a esta parte. O sea, van a quedar en factor de una variable y. Entonces, vamos a igualarlo. Estamos haciendo solamente trabajo algebraico. Después vamos a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a decir menos b sub 1 sobre a sub 1 por i más c sub 1 sobre a sub 1 es igual a menos b sub 2 sobre a sub 2 más c sub 2 sobre a sub 2. Bueno, y faltó el y, ahí está. Entonces tenemos solamente una variable. Y al tener una variable, esto se transforma en un sistema de ecuación normal. O sea, se transforma en una ecuación normal. Por ejemplo, podemos pasar sumando eso. Entonces va a quedar de la forma a veces se queda esto un poquito pegado, y al quedarse pegado, después la letra se ve gigante. Está pegado. Vamos a abrirlo y vamos a volver a entrar. Y ahora sí. Ya, ahora, perfecto. Como lo pasamos hacia el otro lado, va a quedar de la forma menos b sub 1 sobre a sub 1 por y, menos b sub 2 sobre a sub 2 por y. Y bueno, ya aprovechando, vamos a tomar la otra variable, o sea, el otro resultado, y lo vamos a pasar restando. Bueno, aquí va a quedar positivo. Entonces esto va a quedar c sub 2 sobre a sub 2 menos c sub 1 sobre a sub 1. Podemos factorizar por y. Factorizamos, nos va a quedar y es igual a b sub 2 sobre a sub 2 menos b sub 1 sobre a sub 1 es igual a c sub 2 sobre a sub 2 menos c sub 1 sobre a sub 1. Y este resultado, si está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo, que es básicamente lo mismo que multiplicar por 1 sobre ese resultado. Entonces, esto les va a quedar y es igual a c sub 2 sobre a sub 2 menos c sub 1 sobre a sub 1 sobre b sub 2 sobre menos b sub 1 sobre a sub 2, o sea, b sub 2 sobre a sub 2 sobre b sub 1 sobre a sub 1. Ya, y con eso lo tenemos desarrollado. Ya, y con eso ya tenemos valor de y. Porque recordemos que nosotros queríamos solamente encontrar la solución, y la solución era de la forma x, y, como dijimos anteriormente. Entonces ya tenemos valor de y, ¿qué es lo que podemos hacer? Reemplazar en cualquiera de estas. Porque ambos valores son lo mismo. Entonces, despejando cualquiera de estos valores, una vez reemplazado tanto abajo como arriba, uno puede despejar la variable x. Yo, por ejemplo, voy a despejar, no sé, arriba. Entonces, reemplazando en a sub 1 por x más b sub 1 por y es igual a c sub 1, yo puedo despejar x de inmediato. Vamos a hacer ese trabajo. Entonces, va a quedar, en vez de que reemplacemos directamente, despejemos x para hacer un trabajo un poquito más simple. Nos va a quedar, pasamos el b restando, nos va a quedar a sub 1 por x
es igual a b sub menos b sub 1 por i más c sub 1. Y podemos multiplicar por 1 sobre a sub 1. Entonces va a quedar x es igual a menos b sub 1 por a sub, sobre a sub 1 por i más c sub 1 sobre a sub 1. Y acá puedo despejar, porque ya tengo el valor de y. Entonces puedo encontrar la coordenada en x. Entonces, x es igual a menos b sub 1 sobre a sub 1 por, de aquí lo va a quedar, c sub 2 sobre a sub 2 menos c sub 1 sobre a sub 1 dividido en b sub 2 sobre a sub 2 menos b sub 1 sobre a sub 1 más c sub 1 sobre a sub 1. Listo. Y con eso tenemos el valor de la otra variable. Y con eso ya tenemos resuelto el sistema de ecuación. Este es un método que es un poquito largo, que es un método bastante bueno, pero es largo, ¿ya? Muchas veces este método es un poquito más factible, por ejemplo, cuando uno quiere igualar funciones. Si es que uno tiene funciones y las funciones son muy complicadas, quizás este método es un poquito más rápido. Yo no lo suelo ocupar tanto en sistemas de ecuaciones de 2×2 porque es un método largo y que ocupa demasiado tiempo. Ah, y vamos a resolver el ejemplo que teníamos planteado. Entonces, el ejemplo vamos a escribirlo con color azul. Ejemplo. Teníamos el ejemplo del sistema de ecuación 2x más y es igual a 3, y el otro era menos x más 2y es igual a menos 1. ¿Ya? En este caso, para el ejercicio anterior, nosotros despejamos la variable x. Ahora, por ejemplo, podemos despejar la variable y. Y se van a dar cuenta que podemos despejar la variable que nosotros queramos. Entonces, esto nos va a quedar. El primero sale un poquito directo. Nos va a quedar y. Y es igual a menos 2x más 3. Y el de abajo, vamos a hacer un trabajo previo acá. Hacemos ese trabajo previo, por ejemplo, despejamos, pasamos el x sumando. Entonces va a quedar 2y es igual a x menos 1. Y ahora sí podemos multiplicar por 1 sobre 2. De esa manera nosotros podemos despejar y. Y nos va a quedar que y es igual a un medio de x menos 1 por un medio, menos un medio. Perfecto. Una vez tenido eso, ¿qué podemos decir? Podemos decir que y es igual a y. Entonces esto nos va a quedar. Va a quedar de la forma menos 2x más 3 es igual a un medio de x menos un medio. Podemos amplificar todo por 2 para trabajarlo de una manera un poquito más sencilla, en vez de estar restando decimales. Entonces esto nos va a quedar menos 2 por 2 menos 4 por x más 3 por 2 son 6, es igual a un medio por 2 es 1, menos un medio por 2 sería menos 1. Perfecto. Y ahora podemos despejar x solamente. Yo voy a pasar sumando, y acá lo voy a pasar sumando también. Entonces esto nos va a quedar 6 más 1, 7, y al otro lado pasa sumando 5 más 1, o sea 4 más 1 son 5. 5x, podemos multiplicar por un quinto. Esto nos va a quedar que x es igual a 7 sobre 5. Y 7 sobre 5 es lo mismo que 14 sobre 10, y esto sería 1,4. Entonces tenemos la solución. ¿Qué es lo que les decía el método gráfico? El valor de x vale 1,4. Así que cualquier método que nosotros ocupemos está perfecto. Ya, vamos a solucionar el otro, porque nos falta el valor de y. Entonces, para el valor de y, como les digo, podemos ocupar cualquiera. Yo voy a ocupar esta, por ejemplo, porque ya está despejado. Entonces, solamente reemplazar. ¿Qué me dice que? Entonces, y es igual a menos 2 por 7 quintos más 3. Ya, aquí hay que hacer un poquito de trabajo. Entonces, ahora uno dice menos 2 por 7 menos 14 sobre 5
más 3. 3 lo podemos reescribir como 15 sobre 5. Y eso me va a quedar 15 menos 14, 1. Un quinto. Que sería lo mismo que 2 sobre 10 o 0,2. Y con eso ya tenemos la respuesta. Entonces tenemos valor de x y tenemos valor de y, que me dice que y es igual a un quinto. Entonces, la solución sería x, y es igual 7 quintos, un quinto. Que es lo mismo que decir 1,4 y 0,2. Ya, ese es el primer método, el método de igualación. Como les digo, es un método largo, un método un poco engorroso quizá de trabajar, pero algunas veces suele ser efectivo, algunas veces. Ya, vamos con el segundo método. El segundo método se llama el método de sustitución. Entonces, 2 se llama sustitución. ¿En qué consiste el método de la sustitución? El método de la sustitución nos dice que nosotros podemos despejar una variable y reemplazarla en la otra ecuación con tal de poder generar una ecuación de primer grado. Entonces, si volvemos a tomar nuestro ejemplo general, a sub 1 por x más b sub 1 por y es igual a c sub 1, y a sub 2 por x más b sub 2 por y es igual a c sub 2, nosotros podemos despejar una variable. Entonces, despejamos una variable escogida, esa variable la escogemos nosotros, y reemplazamos en la segunda ecuación. Eso es lo único que lo dice el método. Ya. Entonces, de la primera, por ejemplo, vamos a escoger ahora y. Ya habíamos cogido x, ahora vamos a coger y. Entonces, vamos a despejar acá. Nos va a quedar b sub 1 por y es igual a menos a sub 1 por x más c sub 1. Y podemos multiplicar por 1 sobre b sub 1. Entonces, y es igual a menos a sub 1 sobre b sub 1 por x más c sub 1 sobre b sub 1. Ya. Y con eso ya tenemos despejado el valor de y. ¿Y ahora en qué consiste el método? Consiste en tomar todo este valor y poder reemplazarlo ahí, en nuestra segunda ecuación. Porque de esa manera podemos eliminar la solución. O sea, podemos eliminar y. Y nos va a quedar solamente x. Entonces, nos va a quedar a sub 2 por x más b sub 2 por menos a sub 1 por b sub sobre b sub 1 por x más c sub 1 sobre b sub 1 es igual a c sub 2. Ya. Podemos pasar multiplicando. Por ejemplo, b sub 2. Aplicamos distributividad. A sub 2 por x más menos, o sea, menos a sub 1 por b sub 2 sobre b sub 1 por x más c sub 1 por b sub 2 sobre b sub 1 es igual a c sub 2. Acá podemos factorizar por x. Y acá lo podemos pasar restando. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar x sobre a sub 2 menos a sub 1 b sub 2 sobre b sub 1 es igual a c sub 2 menos c sub 1 por b sub 2 sobre b sub 1. Y podemos despejar x. Entonces, x es igual a c sub 2 menos c sub 1 por b sub 2 sobre b sub 1 sobre a sub 2 menos a sub 1 por b sub 2 sobre b sub 1. Y con eso tenemos valor de x. Entonces, una vez encontrado el valor de la variable, del punto, solamente reemplazamos nuevamente en cualquiera de las dos que escojamos. Yo voy a reemplazar acá porque ya despejamos. Entonces, nos va a quedar. Por lo tanto, y es igual a menos a sub 1 sobre b sub 1 y reemplazamos el valor de x. Nos va a quedar c sub 2 menos c sub 1 b sub 2 sobre b sub 1 dividido
en A sub 2 menos A sub 1 B sub 2 sobre B sub 1. Más el otro valor que nos quedaba, que era C sub 1 sobre B sub 1. Perfecto. Y con eso ya tenemos despejado todo. Y con eso ya tenemos la solución. ¿Ya? Es un método que es un poquito más cortito, porque ya tenemos cierto valor que nosotros podemos despejar y solamente tenemos que hacer un poco de trabajo algebraico. Entonces, vamos a la misma resolución del problema. Entonces, resolución del problema. El problema planteado era 2x más y es igual a 3 y menos x más 2y es igual a menos 1. Ya. Entonces, como podemos ver, yo voy a despejar acá y inmediatamente. Entonces, voy a despejar y. Ya, entonces despejamos y, los va a quedar. En la primera, entonces, resolución y es igual a menos 2x más 3. Y listo, ya despejamos y. Ahora solamente vamos a reemplazar en nuestra segunda ecuación. Entonces nos va a quedar reemplazando, nos va a quedar menos x más 2 por y. Y vale menos 2. Lo voy a hacer con otro color. Menos 2x más 3 es igual a menos 1. Ya. Multiplicamos, entonces va a quedar menos x menos 2 por 2 menos 4 por x, y 2 por 3 son 6, más 6 es igual a menos 1. El 6 lo puedo pasar restando, entonces lo va a quedar menos x menos 4x es igual a menos 1 menos 6. Ya. ¿Esto cómo nos va a quedar? Los va a quedar. Podemos factorizar por menos x. O sea, resolvemos el tiro. Menos x menos 4x sería menos 5x. Menos 5x es igual a menos 1 menos 6 menos 7. Podemos multiplicar por menos 1. Esto nos va a quedar 5x es igual a 7. Y podemos multiplicar por un quinto. Entonces x es igual a 7 quintos. Entonces nuevamente llegamos al mismo resultado. Así que, de que esté bueno, está bueno. Y podemos reemplazar de inmediato en y. Esa es la gracia, que ya teníamos un valor preparado. Entonces, ponemos acá, reemplazando en y, y lo voy a poner con color rojo para que sepamos que es y, nos va a quedar y es igual a menos 2 por x, que sería 7 quintos, más 3. Y bueno, eso también lo voy a destacar con color amarillo para que sepamos que hay el x de abajo. Resolvemos, entonces nos va a quedar y es igual a menos 2 por 7 menos 14 sobre x sobre 5 más 3. 3 es lo mismo que decir 15 sobre 5. Entonces 15 menos 14, 1, un quinto. Entonces, por lo tanto, la solución x e y son 7 quintos y un quinto. Ya. Este método parece un poquito más corto, pero hay otro método que es más corto todavía, que se conoce el método de la eliminación. ¿Por qué lo enseñé al final? Porque en general se suelen quedar siempre con ese método y no sé, hay que conocer los otros métodos para saber que hay más maneras. Pero la eliminación, pucha, yo lo ocupo siempre, siendo sincero. Ya. Y este es el tercer método, que se llama eliminación. Ya. El método de la eliminación lo único que dice, vamos a igualar una de sus variables y vamos a sumar el sistema de ecuación. Entonces, iguala una variable con su neutro aditivo y suma el sistema. Ya.
Hacer el desarrollo algebraico de esto es súper fome y es súper latero, así que vamos a aplicarlo un poquito más. O no vamos a desarrollarlo igual, si ya vamos a expresarlo. Si ya estamos expresando todo, hay que expresarlo igual. A sub 1 por x más b sub 1 por y es igual a c sub 1. A sub 2 por x más b sub 2 por y es igual a c sub 2. Ya. La primera, por ejemplo, vamos a multiplicar por menos a sub 2 y la segunda vamos a multiplicar por a sub 1. Entonces nos va a quedar menos a sub 2 por a sub 1 por x menos a sub 2 por b sub 1 por y es igual a menos a sub 2 por c sub 1. Y la otra va a quedar a sub 1 por a sub 2 por x más a sub 1 por b sub 2 por y es igual a sub 2, o sea, a sub 1 por c sub 2. Ya. Hasta este momento tenemos casi todo listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el sistema solamente. ¿Ya? Y como siempre les digo, siempre suman x con x, y con y y los números con los números. O sea, lo que vimos básicamente en álgebra. Entonces, sabemos que de acá estos valores se los van a ir. Porque sería el valor con su neutro multiplicativo. O sea, con su neutro aditivo. El otro nos va a quedar a sub 1 por b sub 2 por i menos a sub 2 por b sub 1 por i es igual a sub 1 por c sub 2 menos a sub 2 por c sub 1. Podemos factorizar por y. Entonces nos va a quedar y es igual a sub 1 por b sub 2 menos a sub 2 por b sub 1 es igual a sub 1 por c sub 2 menos a sub 2 por c sub 1. Y podemos despejar. Entonces y es igual a sub 1 c sub 2 menos a sub 2 por c sub 1 sobre a sub 1 por b sub 2 menos a sub 2 por b sub 1. Perfecto. Y con eso tenemos valor de y. Es un método un poquito más cortito. Ahora, la lata es escoger un sistema, cualquiera de estos dos, o sea, cualquiera de las dos ecuaciones, y reemplazar y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger, por ejemplo, no sé ya, el segundo. Y vamos a despejar x, solamente haciendo como un trabajo algebraico. Entonces nos va a quedar eh, b sub 2. Entonces, b sub 2 por y es igual a c sub 2 menos a sub 2 por x. Ah, despejé, al revés. Tenía que despejar x. Entonces va a quedar a sub 2 por x menos b sub 2 por y. Ya. Y voy a multiplicar por 1 sobre a sub 2. Por 1 sobre a sub 2. X es igual a c sub 2 sobre a sub 2 menos b sub 2 sobre a sub 2. Y puedo reemplazar derechamente y. Y el y ya lo despejamos, que sería a sub 1 por c sub 2 menos a sub 2 por c sub 1 sobre a sub 1 por b sub 2 menos a sub 2 por b sub 1. Y listo. Y con eso ya tenemos los valores de x y y despejados. Y tenemos listo. Ese sería el método. Es un poquito más corto, es un método, sí, sumamente más corto. De hecho, vamos a hacerlo. El ejemplo y se van a dar cuenta que es más corto. Yo ocupo este. Así que si quieren ocupar este, genial. Pero quiero que sepan que también están los otros métodos, que quizás son un poco más largos, pero le ayudarán en algunas situaciones. No todas las situaciones, por ejemplo, permiten resolver con el mismo método. Eh, Así que queda como a criterio, ¿ya? Ya, vamos a resolver el problema. Entonces, resolución. Y el problema planteado, que lo copié, era 2x más y es igual a 3 y menos x más 2y es igual a menos 1. Ya, ¿qué vamos a hacer? Voy a multiplicar arriba, o sea, abajo por 2, simplemente. Porque voy a despejar x, primero que nada. Se va a quedar 2x más y es igual a 3 menos 2x más 2 por 2, 4 es igual a menos 1 por 2, menos 2. Menos 2. Ya. Y vamos a sumar el sistema. Si sumamos sistema, sabemos que este valor con ese valor se los va. Y los va a quedar y más 4y, 5y es igual a 3 menos 2, 1. E y es igual a un quinto, de inmediato.
Y ahora podemos reemplazar en cualquiera de estos. Por ejemplo, yo voy a despejar ese sistema. Voy a pasar acá al ladito, voy a pasar el x sumando y el menos 1 sumando. Entonces va a quedar 2y más 1 es igual a x. Y listo. Y reemplazamos y. Los va a quedar 2 por un quinto, porque ese es el valor de y, que lo voy a destacar con color amarillo, más 1 es igual a x. 2 por 1, 2. Sobre 5. Más 1 es igual a x. Ese 1 yo lo puedo reescribir como 5 sobre 5. Y nos va a quedar que 2 más 5 sería 7, sobre 5 es igual a x. Y listo. Tengo el valor de la solución. Por lo tanto, x, y es igual a 7 quintos sobre 1 quinto. Entonces, como vemos, todos los métodos sirven. Tenía en mente pasar el método de Kramer, pero no lo voy a hacer. Por el simple hecho de que el método de Kramer es un poco engorroso y estos métodos funcionan bastante bien y recordemos que lo estamos preparando para la PAES. Independiente que yo dé las explicaciones, por ejemplo, de que estos se forman por matrices y que las matrices vienen de cierta manera, de igual manera, acá abajo les voy a dejar un pequeño link donde explican el método de Kramer, qué es lo que están haciendo, en qué consiste este método, de dónde viene también, etcétera, ¿ya? O pueden intentar averiguarlo por sus cuentas. También es bueno empezar a desarrollar una capacidad para buscar información. Ya. Vamos con una parte un poquito más cortita porque necesitamos saber qué es lo que pasa con esto. Al igual que nosotros solucionábamos, por ejemplo, la ecuación de primer, de segundo grado, con la ecuación de segundo grado veíamos si es que era real, o sea, dos soluciones reales iguales, o si es que no había soluciones reales y no eran complejas. También hay que hacer un análisis con esto, porque no todas las veces podemos hacer esto. Hay muchas veces que los sistemas son incompatibles, los sistemas no existen como tal, así que vamos a ver eso. Y lo vamos a ver de una manera un poquito resumida, no los vamos a complicar tanto la vida eh, en poder hacer esto porque no es tan complejo. De hecho, esto viene por criterio un poquito más gráfico que nada. Entonces lo voy a hacer en la otra hojita. Análisis de un sistema de ecuación. Análisis de sistema de ecuación de 2 por 2. Ya. Entonces vamos a plantear la misma ecuación. O sea, a sub 1 por x más b sub 1 por y es igual a c sub 1, a sub 2 por x más b sub 1 por y es igual a c sub 2. Eh, lo que podríamos hacer nosotros para comparar qué es lo que va a pasar con esto, por ejemplo, podríamos dividir estos sistemas, ¿ya? O sea, ¿qué pasaría si dividimos sistema 1 sobre sistema 2? O mejor dicho, ¿qué pasaría si dividimos los valores de las variables? ¿Ya? Pero vamos a expresarlo de esta manera. Entonces, si dividimos los sistemas, va a quedar a sub 1 sobre a sub 2, porque por supuesto acá el x con el x se los va, más b sub 1 sobre b sub 2. Bueno, aquí recién me doy cuenta que le puse b sub 1. Es igual a c sub 1 sobre c sub 2. Ya, acá lo único que vamos a hacer, acá lo que nosotros queríamos lograr era lo siguiente. Obtener los valores de x, los valores de y los valores, por ejemplo, de la variable independiente, o sea, los números, al dividir, ¿ya? Entonces nosotros los vamos a separar solamente. O sea, los valores de x, los de y los valores reales solamente, los valores de los números, ¿ya? Eso es lo único que vamos a estar comparando todo este rato. No vamos a estar haciendo nada más que esto, ¿ya? Entonces, al tener esta comparativa, lo que nosotros podemos decir es que gráficamente los sistemas se intersectan. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Y de aquí nosotros pasamos a ver formas de interacción de los sistemas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Nosotros vamos a decir que un sistema está determinado
si este posee una única solución. ¿Y cuándo va a poseer esta única solución? Cuando sus rectas se intersectan, o sea, cuando existe solución. Entonces, 1. Y este se llama sistema determinado. El sistema determinado posee única solución debido a la intersección de sus rectas. Primero, ¿por qué intersectan? Porque las rectas efectivamente tienen diferente pendiente. Eso es lo que modifica esto. Entonces las rectas pueden tener, por ejemplo, una pendiente positiva o negativa, o pueden tener dos negativas o dos positivas. Eso realmente no condiciona el problema si es que una recta tiene pendiente positiva o negativa. Lo que condiciona esto es que posean diferentes pendientes, porque en algún momento se van a intersectar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una recta que va hacia acá y tenemos otra recta que también va hacia arriba, pero tiene una pendiente un poquito más empinada, significa que en algún momento se van a intersectar. Y eso es lo que pasa en un sistema determinado. Entonces, si nosotros teníamos esta comparativa de x, y los reales de la forma a sub 1 sobre a sub 2, b sub 1 sobre b sub 2, c sub 1 sobre c sub 2, lo que nosotros queremos acá es que ambas pendientes sean distintas. O sea que estos valores de acá necesariamente tienen que ser diferentes. O sea que a sub 1 sobre a sub 2 debe ser distinto a b sub 1 sobre b sub 2. Listo, y con eso tenemos todo. Así de sencillo. Por ende, si nosotros volvemos al problema anterior, decimos, ¿serán diferentes? Vamos a ver. Sería 2 sobre menos 1 y 1 sobre 2. Entonces sería 2 sobre menos 1 y el otro sería 1 sobre 2. Ese sería menos 2 y ese sería 0,5. Y efectivamente son distintos. Entonces el sistema posee solución. Ahora, hay casos donde no. Así que con eso nosotros tenemos que tener un poquito de ojo. 2. Y ahora venimos a los casos donde no. Ahora, nosotros vamos a decir que un sistema va a estar indeterminado. Entonces, indeterminado. El sistema está indeterminado cuando estos poseen infinitas soluciones. Entonces, acá el sistema posee infinitas soluciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué posee infinitas soluciones? Cuando nosotros vamos a un plano y, por ejemplo, representamos la recta 1, y tenemos la recta 2, ¿cuándo poseen infinitas soluciones? Cuando se tocan en infinitos puntos. O sea, que la recta 1 está sobre la recta 2 porque se cortan acá, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Se cortan en infinitos puntos. Ah, entonces, si la recta 1 está sobre la recta 2 y se cortan en infinitos puntos, significa que ambas son lo mismo. En efecto. Entonces, si tenemos de la forma x, y los reales, y si ambas cortan en lo mismo, significa que la parte de x es igual a r. Y bueno, y aquí me faltó poner eso, que x es distinto a y. Si esa era la generalización con la que estamos trabajando. A sub 1 sobre a sub 2 es igual a b sub 1 sobre b sub 2 es igual a c sub 1 sobre c sub 2. Y ahora, si nosotros encontramos que estos tienen igual valor, la gracia viene siendo esa. Esa es la gracia de esto, que estos tengan infinitas rectas, infinitos puntos donde se van a cortar. Por ende, nosotros podemos ignorar este problema. No lo vamos a resolver porque nunca vamos a encontrar una solución determinada. Por ejemplo, si esto fuera x más y es igual a 1 y el otro fuera menos un medio de x menos un medio de y es igual a menos un medio, efectivamente, haciendo la división, es todo igual. Inclusive, si ustedes lo representan por X motivo en GeoGebra en Desmos, este sistema les va a dar igual. O sea que la recta 1 se superpone a la recta 2.
Y de hecho, hagan eso, representen este sistema. Entonces, esa tarea, tarea moral, representar ese sistema. Y ahora, si tenemos un sistema determinado y tenemos un sistema indeterminado, acá se cortan en un punto, acá se cortan en infinito. ¿Podrá haber alguno que no se corte? Sí. Y eso se llama sistemas incompatibles. 3. Incompatible. Incompatible. ¿Cuándo sucede? O sea, ¿cuándo sucede que los sistemas son incompatibles? Sabemos que entonces acá no posee ninguna solución. Entonces, un sistema es incompatible cuando estas soluciones poseen rectas paralelas. ¿Y por qué tienen que ser necesariamente paralelas? Porque las rectas, si efectivamente poseen una recta, aunque sea un grado distinto, tarde o temprano se van a intersectar. Puede que sea muy tarde, pero se van a intersectar igual. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una recta 1 y tiene una recta 2 con igual pendiente, entonces no se van a tocar nunca, porque lo único que cambia en este caso sería el intercepto. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle en funciones y también un poco en geometría, ¿ya? Entonces, cuando se nos da esto, si necesitamos que estos tengan igual pendiente, significa que las primeras partes son iguales, o sea que A sub 1 sobre A sub 2 es igual a B sub 1 sobre B sub 2. Con eso nosotros garantizamos que tienen igual pendiente, pero nosotros queremos variar el intercepto, o sea, ese valor, el valor de los números que quedan, o sea que tienen que ser distintos, o sea, distinto ese sub 1 sobre ese sub 2. Y con eso pueden representar cualquiera, porque son rectas paralelas. Entonces, son rectas paralelas. Y con eso tenemos básicamente dos. Ya, eso es todo. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios y con esto terminamos. Ya, primer ejercicio que vamos a hacer. Recuerden que estos ejercicios son publicados por DEMRE dentro de sus modelos PAES. Entonces, primer ejercicio. eh, ese. Dice, ejercicio número 35. En una tienda de ropa se necesita incorporar las ventas por Internet con reparto a domicilio para aumentar sus ventas. Para el reparto se necesita contratar los servicios de una empresa de vehículos de transporte y la tienda recibe dos cotizaciones. El cobro de la empresa A en un mes es igual a esta función. Y el cobro de la empresa B en un mes, donde tenemos el costo y el tiempo, sería también esa función. Donde T es el tiempo de uso del servicio en horas y CDT es el costo del servicio en pesos. Dice, ¿cuánto tiempo se debe usar el servicio en cada empresa para que el costo sea el mismo? Ah, o sea que el costo de la empresa A es igual al costo de la empresa B. O sea, básicamente tenemos un sistema de ecuación por donde lo estamos viendo. Esto se puede plantear como nosotros queramos. Por ejemplo, podremos pasar, bueno, planteémoslo de hecho como un sistema de ecuación. Sería, podemos pasar t restando y nos va a quedar menos 4000 sobre 3 por t más el costo de la empresa A es igual a 4000. El otro los dice, el número 2 los dice menos 2000 sobre t más el costo de la empresa es igual a 0. Entonces es un sistema de ecuación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, abajo podríamos multiplicar por menos 1 para eliminar el costo.
Pero como les digo, eso es un poquito largo. Entonces, por eso nosotros estudiamos diferentes métodos. Acá es un poquito más simple verlo. Si hacemos una igualación, entonces va a quedar por igualación, nos va a quedar 4000 sobre 3 por t más 4000 es igual a 2000t. Podemos multiplicar todo por 3. Esto nos va a quedar 4000 por t más 4000 por 3, 12000, es igual a 6000 por t. Podemos pasar el 4000 restando. Esto nos va a quedar 12000 es igual a 6000 menos 4000, 2000 por t. Y podemos despejar t, que t es el tiempo del uso del servicio. Se va a quedar 12000 sobre 2000. Podemos eliminar los ceros y nos va a quedar 12 sobre 2, sería 6. ¿6 qué? 6 horas. Entonces a las 6 horas, el tiempo de uso de servicio para ambas empresas va a ser el mismo. Entonces, como ven, hay métodos y métodos. Métodos que los facilitan un poco el trabajo, métodos que lo hacen un poco más complicada la pega. Por ejemplo, acá, y lo voy a hacer lo voy a destacar con color verde, todo esto. Acá, como tal, ocupar la eliminación y va a ser un método un poco tedioso, un método largo, que no nos convenía, de hecho. Vamos con el otro ejercicio. Ya, con el número 2. Ah, está escogiendo el otro. Acá. Ejercicio número 2. Ya, este ejercicio nos dice, vamos a checarle un poquito. Ahora sí. Dice, considera el sistema tanto. Dice, si el sistema tiene infinitas soluciones, ¿cuáles son los valores de P y Q respectivamente? Entonces uno dice, ya, este sistema posee infinitas soluciones. ¿Cuándo los sistemas poseen infinitas soluciones? Ya ustedes piensan y dicen, ah, ya, pero aquí el profe me dijo que el sistema posee infinitas soluciones cuando el sistema estaba indeterminado. ¿Y cuándo se indetermina? Cuando todos estos valores son iguales. O sea que posee infinitas soluciones cuando decimos que 30 sobre P es igual a Q sobre menos 3 y es igual a 12 sobre 2, que sería 6. Ah, fíjense. Entonces, aquí nosotros podemos trabajar la primera parte con la solución y la segunda parte con la solución para despejar. Hagamos eso. 1. Nos va a quedar 30 sobre P es igual a 6. Eso sería lo mismo que 30 sobre 6 es igual a P. Por lo tanto, P vale 30 sobre 6, que sería 5. Listo. 2. Nos va a quedar que Q sobre menos 3 es igual a 6. Entonces, Q es igual a 6 por menos 3. Y eso sería menos 18. Y ya tenemos solucionado esto. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el valor de P? P vale 5 y Q vale menos 18. Alternativa C. Ya, vamos con otro ejercicio. Número 17. Nos dice, considera el sistema 30x. Ah, no, ese fue el que acabamos de hacer. Ah, parece que lo copié 2 veces. ¿Y esto se borra? No, no se borra. Ah, ya filo. Lo pego encima. Sí, lo copié 2 veces. Ya no importa, vamos a hacer esto. Y con ese terminamos. Un poquito más grande. Ya. Nos dice, Isabel compró cierta cantidad de bandejas de huevos y al colocar n huevos en cada bandeja le sobran m huevos, y si coloca p huevos en cada bandeja le sobran q bandejas. Si x representa la cantidad de bandejas de huevos e y la cantidad de huevos comprados por Isabel,
¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones plantea la situación planteada? Ya. Ese ejercicio es de matemáticas 2, así que este lo voy a dejar propuesto y quiero que lo resuelva. Así que eso, para no hacer todo el ejercicio de la prueba, porque si no es un poquito aburrido esto. Ya, así que eso. Entonces, la otra clase vamos a estar viendo, la digo al tiro. Ya, entonces, la otra clase vamos a estar viendo inecuaciones. Así que eso, nos estamos viendo. Éxito.